saludo muy especial para todos los amigos que se conectan desde todas las plataformas digitales. Estamos aquí haciéndole seguimiento a lo que pasa en el gobierno del cambio, en el gobierno del señor Gustavo Petro. Hace un tiempo nosotros advertíamos sobre las hojas de vida que había postulado el señor Gustavo Petro para terna de fiscal general de la Nación, y había presentado 3 hojas de vida de 3 mujeres que eran petristas, izquierdópatas recalcitrantes. En ese orden de ideas, con estas 3 señoras, lo que pretendía el señor Gustavo Petro era tomar el control de la fiscalía para que desde este ente se iniciara un proceso de persecución, como sucedió en el pasado con Álvaro Uribe, pero en este caso en persecución contra los opositores del gobierno Petro, pero además favorecer de forma descarada a su hijo Nicolás Petro y otras cosas adicionales. Vemos con preocupación que finalmente fue elegida como fiscal general la señora Luz Adriana Camargo, y apenas entra a la Fiscalía General de la Nación, a los 10 días suspende la orden de captura con alias Papá Pitufo, que es reconocido zar del contrabando en Colombia. Pero además empieza a meterle la mano al proceso de Nicolás Petro, que por cierto hoy siguió nuevamente el juicio en Barranquilla, y vemos cómo la fiscal, teniendo elementos probatorios contundentes, unas pruebas irrefutables, porque ya se tenía información sobre la megabodega que había instalado en Funza, y de hecho tenía unos búnkeres subterráneos que fueron construidos en su momento en Funza, Cundinamarca, y que todo el mundo conocía que ahí se movía mucho contrabando. Este zar del contrabando, Papá Pitufo, tenía comprados a reconocidos políticos, policías, generales, gente de la Polfa. Tenía una cantidad de personas alrededor que estaban trabajando para él. Y esas pruebas en su momento ya estaban caminando, porque todo esto lo traía el fiscal del gobierno de Iván Duque. Entonces, ¿qué pasa? Llega la señora Adriana Camargo, suspende la orden de captura contra Papá Pitufo, que ya estaba emanada, la suspende, pero oh sorpresa, que cuando ahora se destapa el escándalo del ingreso de más de 500 millones de pesos a la campaña del señor Gustavo Petro, entonces se destapa el escándalo y entonces ahora sí activan el protocolo para que el señor Papá Pitufo sea extraditado de Portugal a Colombia. Pero estamos frente a un hecho histórico muy importante y por eso nosotros tenemos que estar aquí atentos siempre. Un hecho histórico que llama mucho la atención es precisamente que en el pasado conocimos como el señor Ernesto Samper, aliado con la mafia colombiana y los carteles del norte del Valle, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, ingresaron dineros del narcotráfico, probado y demostrado y reconocido por los propios narcotraficantes, de los cuales queda uno vivo porque uno falleció estando precisamente detenido en los Estados Unidos. Se reconoció que la mafia había infiltrado la campaña y había depositado dineros en la campaña de Ernesto Samper. Y esto lo conoce todo el mundo porque la interlocutora de ese puente entre Ernesto Samper y la mafia del norte del Valle era la Monita Retrechera. Se logró demostrar en Colombia que dineros del narcotráfico ingresaron a la campaña de Ernesto Samper, hoy aliado de Gustavo Petro. Fue conocido como el proceso 8000, porque ese número le correspondió en el despacho cuando se le fue a asignar el proceso, coincidió que era el proceso 8000. Hoy Colombia se tiene que preparar para repetir los hechos históricos dolorosos y desafortunadamente estamos frente a un nuevo proceso 8000, donde desde sus inicios de campaña del señor Gustavo Petro se habla, comentan sobre los dineros que ingresaron por parte de personas que hoy los colombianos desconocen y que es un secreto de Armando Benedetti y de Laura Sarabia, y que por ello hoy goza de la confianza del presidente Gustavo Petro y además pasea por Dubái de la forma más cómoda con los dineros de los impuestos de los colombianos. Hay un secreto muy grande y considero que el secreto que hay entre el señor Armando Benedetti, Laura Sarabia y Gustavo Petro es muy grande, y ese secreto sería la prueba reina para que se demuestre el ingreso de dineros, posiblemente del narcotráfico, a la campaña del señor Gustavo Petro. Pero hoy, cuando digo yo que estamos frente a un posible proceso 8000, estamos hablando que un reconocido zar del contrabando en Colombia aportó 500 millones de pesos a la campaña, que está registrado, pero no sabemos a ciencia cierta cuánto más,
y se habla de vuelos pagados precisamente por la mafia hacia la zona de Buenaventura por el propio señor Gustavo Petro. A los colombianos los invitamos a que reflexionen, a que abran los ojos y se den cuenta que este gobierno, el gobierno del cambio, este gobierno que hablaba de transparencia, de honestidad, resultó ser uno de los gobiernos más corruptos. Y es que personas del círculo más cercano del señor Gustavo Petro hoy están presas por el caso de los carrotanques. Lo advertimos, Petro lo hizo con los carros de la basura y lo repitió ahora con los carrotanques. Y estas personas hoy están detenidas y está probado de que estas personas estuvieron en la comisión de un delito. Tenemos claro que todos los días nos levantamos con un escándalo nuevo del gobierno de Gustavo Petro, pero también tenemos muy claro que el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno del cambio, ha sido el gobierno donde más corrupción, masacres y donde más ha crecido la guerrilla en Colombia. El país se está derrumbando, el señor Gustavo Petro paseando con Armando Benedetti y Laura Sarabia en Dubái, viaje número 53, todo con el dinero de los colombianos. Y el país, mientras tanto, derrumbado, destrozado, guerras frontales entre guerrillas, lo que está pasando en el Catatumbo. Ya se habla de más de 50.000, oíganlo bien, 50.000 desplazados. La guerra en el Catatumbo es una guerra por el narcotráfico y esto lo permitió precisamente el gobierno de Gustavo Petro con este tal proceso de la paz total, donde ya hoy el ELN notifica que no va a firmar la paz con Petro, lo notifica alias Calarcá y lo notifica Iván Mordisco, no van a firmar la paz. Y mientras tanto el país tuvo que soportar que las guerrillas secuestraran a los colombianos, que extorsionaran a los colombianos sin decisiones trascendentales. Hoy hay una guerrilla fortalecida y los departamentos de Colombia se volvieron un Vietnam, campos de batalla frontales entre guerrillas por el dominio del narcotráfico. Colombia está en crisis y quiero decirles a ustedes que estamos en cuidados intensivos. Por eso necesitamos que ustedes reflexionen sobre lo que viene hacia el 2026 y pensemos que tenemos que enfocarnos en algo fundamental, es elegir un gobierno de derecha. La izquierda ya demostró que no son los honorables y que el cambio nunca llegó. Por el contrario, hoy vemos personas que entraron en bicicleta al gobierno de Gustavo Petro y ya andan en avión y tienen camionetas 4x4. Este es el gobierno del cambio, donde solo se enriquecen ellos y el pueblo que siga comiendo lo que siempre han comido. Por eso les quiero decir a ustedes que hablaban de transformaciones, de subsidios, y ya todos esos subsidios están desapareciendo por orden del presidente. El gobierno del cambio no cumplió lo que prometió. Y hoy tenemos a unos jóvenes, los tales jóvenes de Jóvenes en Paz, delinquiendo, asesinando y cobrando el milloncito de pesos. No hay plata para educación, no hay plata para la salud y ya están hablando de una nueva reforma de 20 billones de pesos y que los 3 impuestos que se decretaron por el estado de conmoción interior en el caso del Catatumbo, estos 3 impuestos van a quedar permanentes, así como nos dejaron el 4 por 1000. Esto es Colombia y los invito a que pensemos que tenemos una oportunidad de oro en el 2026 de cambiar la historia de Colombia. Ojo con lo que les dije, estamos frente a un nuevo proceso 8000, donde ingreso de dinero del narcotráfico y del contrabando financiaron la campaña de Gustavo Petro, como lo hizo en el pasado el señor Ernesto Samper con el proceso 8000. Un abrazo para todos, yo soy Holman Guevara, uribista, desde la cuna hasta el cajón.